Proverbios capítulo 25, el versículo 28. Fíjate, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho cómo lo traduce. Dice: una persona sin control propio o sin templanza o sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y hoy te quiero hablar, hermano, mi predicación la titulé Buenos Pensamientos. Y quiero empezar diciéndote que una ciudad sin muro en la antigüedad era una ciudad sin protección, era una ciudad que no estaba resguardada y por lo mismo se convertía en una ciudad muy vulnerable y presa fácil de los enemigos. Cualquier nación contraria o cualquier nación vecina podía venir y entrar en la ciudad y conquistarla sin mayor problema, porque la ciudad no oponía ningún tipo de resistencia. Y lo mismo pasa, hermano, cuando no tenemos muros que protegen nuestros pensamientos. Tenemos 1000 pensamientos o millones de pensamientos durante el día que vienen y van en nuestra mente, y si no hay muros que protegen nuestros pensamientos, vamos a tener muchísimos problemas. La falta de dominio propio o la falta de templanza en una persona nos habla de que no tiene muros de contención en su mente y que deja pasar cualquier tipo de pensamiento, y por lo mismo esta persona no tiene rienda y no tiene control de sí misma. Hace la voluntad, y eso está en Efesios capítulo 2, hace la voluntad de sus pensamientos, hace la voluntad de su corazón. Y es vulnerable porque entonces sus pensamientos dominan su vida en palabras y en acciones. Fíjate, si no tenemos protección en nuestra mente, nos llenamos de pensamientos, yo les llamo pensamientos basura. Si no hay protección en tu mente, te vas a llenar de pensamientos basura, pensamientos de ira. Fíjate, la lista es muy larga, ¿verdad? Pero pensamientos de ira, de rencor, de coraje, de venganza, de odio, de resentimiento, pensamientos de temor, de miedo, de amargura, pensamientos de tristeza, de melancolía, de depresión, de envidia, de celos, de duda, de afán, de ansiedad, y así podemos seguir con la lista, ¿verdad? De lujuria tal vez. Romanos capítulo 12, no vayas ahí, pero el versículo 2 dice que debemos transformarnos. Lo leímos la semana pasada en la predicación, que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente o de nuestros pensamientos. Pero fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Les dice Pablo a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es, fíjate la lista que va a mencionar ahora, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso deben pensar. Contrario a los pensamientos basura de ira, enojo, ¿verdad? Coraje, duda, temor, miedo. No. Contrario a eso, dice Pablo, ustedes piensen en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, de buen nombre, de virtud, en lo que sea digno de alabanza. Ahora, para pensar diferente, para pensar de acuerdo a Filipenses capítulo 4, versículo 8, necesitamos levantar muros para que nuestra mente sea o pueda ser transformada y podamos tener buenos pensamientos. Entonces, la pregunta esta mañana es: ¿cuáles serían los materiales que necesitamos para levantar los muros? ¿Qué materiales necesitamos usar, hermano, para que yo pueda levantar muros de protección que protejan, valga la redundancia, ¿no? Mi mente
y que protejan mis pensamientos, para que yo no deje pasar pensamientos basura y para que yo pueda tener pensamientos verdaderos, honestos, justos, amables, puros, de buen nombre, de virtud y pensamientos dignos de alabanza. ¿Cuáles serían esos materiales? El primer material es rendirnos, fíjate, al señorío de Cristo. Ese sería el primer material que necesitamos para construir muros en nuestra mente. Lo primero que debes hacer en la mañana después de estirarte o antes de estirarte es decirle al Señor: Señor, este día, mañana no sé, ayer no sé, pero hoy yo me rindo a la presencia de tu Espíritu Santo. Hoy, este día, yo quiero vivir de acuerdo al señorío de tu Espíritu Santo en mi vida. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo vivo de acuerdo al señorío del Espíritu Santo en mi vida, entonces voy a vivir de acuerdo al temor de Dios, y yo no voy a hacer ese día cosas que ofendan o que lastimen o que perjudiquen al Espíritu Santo en mi corazón. Y el Espíritu Santo es el único que puede renovar, es el único que puede transformar nuestros pensamientos. Él es el único, el Espíritu Santo, que puede sacar los pensamientos basura y poner buenos pensamientos en nuestra mente. Ser llenos del Espíritu Santo cambia el corazón y la mente, y eso trae cambios en nuestras actitudes y en nuestras palabras y en nuestras acciones. Entonces yo necesito cada día ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Decirle al Señor, antes de pararme, antes de dar un paso en el piso, ¿verdad? Yo necesito decirle al Señor: Señor, dame de tu presencia, dame de tu llenura. Hoy me rindo a tu señorío. Quiero hablar, quiero hacer, quiero caminar, quiero actuar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame. ¿Y cuántos creen que puede lograrse eso, hermano? Amén. Porque Jesús dijo, si le piden, si ustedes siendo padres malos, ¿verdad?, le dan a su hijo un pan cuando se los pide, ¿cómo no el Señor les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, ¿verdad? Entonces Dios está dispuesto a obrar a nuestro favor y llenarnos de su presencia cuando nosotros se lo pedimos. El segundo material con el que debemos edificar es escudriñando la palabra cada día, porque todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre está incluido en la palabra de Dios. Aquí vas a ver todo lo que es puro, justo y honesto, y el Espíritu Santo va a hacer viva la palabra en tu corazón para que nuestros pensamientos sean transformados y para que nuestros pensamientos sean buenos. Por eso es necesario estudiar, memorizar y escudriñar la palabra de Dios. No solamente leerla está bien, pero con leerla no basta. Necesitas estudiarla, necesitas escudriñarla y necesitas memorizarla. El tercer material con el que debemos edificar muros de contención en nuestra mente, hermano, es la oración. Fíjate qué interesante. Entre tú más oras, más muros levantas para tu mente, para tus pensamientos. La oración nos introduce a la presencia de Dios. Y solamente en su presencia, cuando oramos, podemos ser cambiados y transformados. Ay, hermano, yo tengo pensamientos muy sucios. Ay, hermano, yo tengo pensamientos de mucho odio, de mucho rencor, de mucho coraje. ¿Qué puedo hacer, hermano, para vencer esos pensamientos basura en mi mente? Número 1, ríndete al señorío de Cristo. Número 2, escudriña, estudia, lee, memoriza la palabra de Dios. Número 3, ora. Porque la oración cambia tu perspectiva, la oración cambia las cosas, y en la oración, en la presencia de Dios, es que tú y yo podemos ser cambiados y transformados. Y el cuarto material es la alabanza y la
adoración. Necesitamos aprender a ser adoradores. ¿Por qué? Porque ser adoradores nos lleva a ser agradecidos con Dios. Y la gratitud contrarresta los pensamientos negativos, los pensamientos malhumorados, los pensamientos iracundos. Cuando tú aprendes a alabar y adorar, cuando tú aprendes a decirle, Señor, gracias, gracias por este día, gracias por el chupacabras que me diste de marido, gracias por mis hijos, gracias por mi vida, gracias por el dinero que tenemos, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, gracias por la salud, gracias por la enfermedad, gracias por los problemas, gracias por las situaciones difíciles. Cuando tú aprendes a hacer eso, hermano, en alabanza y en adoración a Dios, tus pensamientos van a cambiar, tu mente va a ser transformada. Entre más usamos estos ladrillos, más alto levantamos el muro de nuestra mente. Si tú buscas poquito ser lleno del Espíritu Santo, si tú oras poquito y alabas poquito, pues tus muros van a ser muy pequeños, ¿no? Y a tu mente se van a seguir pasando los pensamientos basura. Pero entre tú más te rindes al Espíritu Santo, entre tú más lees y estudias y escudriñas la palabra, entre tú más oras y entre tú más alabas y adoras, más altos van a ser los muros en tu mente. Entre menos ladrillos, más indefensa estará tu mente y más vulnerable seremos para dejar pasar los pensamientos basura. Ahora, déjame contarte una historia en la Biblia. Nehemías sabía de la importancia de los muros para la ciudad de Jerusalén y por eso sintió una carga terrible cuando le informaron que los muros seguían derribados. Así que Nehemías regresa a Jerusalén con el único propósito, hermano, de reconstruir los muros. Se acabó la introducción de la predicación, ahora viene la predicación. Ve conmigo a Nehemías capítulo 4, por favor. Y fíjate lo que dice el versículo 1. Nehemías ya está allí en Jerusalén, ya empezó a levantar los muros, ¿verdad? Y entonces dice que cuando lo oyó un hombre enemigo de Israel que se llamaba Sanbalat, dice que nosotros edificábamos el muro, dice, escúchame hermano, que se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y déjame decirte esto, lo primero que enfrentamos cuando queremos levantar muros en nuestra mente, lo primero que enfrentamos es oposición. El enemigo se va a enfurecer, el enemigo se va a enojar y el enemigo se va a burlar de ti y va a apuntar, hermano, el enemigo va a apuntar al desánimo. ¿Para qué? Para que dejes de construir, para que dejes de levantar muros en tu mente, porque su objetivo, el objetivo del diablo, hermano, es que tú y yo sigamos teniendo pensamientos basura, porque entre más pensamientos basura tengas, más fácil el enemigo gana la batalla en tu vida. Así que al enemigo, hermano, le conviene que tú sigas pensando de la manera en la que has estado pensando toda tu vida. Ahora, pero déjame decirte algo, pero cuando tú lees el libro de Nehemías, Nehemías no se desanima por la oposición. Muchos de nosotros, en cuanto vemos poquita oposición, aventamos la toalla, ¿no? Todavía ni siquiera vamos a entrar a la pelea y vemos al oponente que está grandote y fuerte y aventamos la toalla, ¿verdad? Aventar, sí sabes lo que es aventar la toalla, ¿no? Cuando el boxeador contrario, el coach, ¿verdad? El boxeador contrario dice, mi boxeador ya no puede, le están poniendo en la torre, ¿verdad? Y lo van a noquear, lo van a matar. Entonces el coach, ¿verdad? El entrenador arroja la toalla al ring y eso significa que ya se acabó la pelea, ¿no? Yo ya no quiero que mi boxeador, mi pupilo, ¿verdad? Siga boxeando contra este señor que lo va a destrozar. Entonces, apenas vamos a empezar la pelea, todavía ni tocan la campana y ya estamos aventando la toalla porque ya vimos al oponente y decimos, ay no, nanita, ¿verdad? Está muy fuerte, está muy grande, la oposición se viene terrible. Entonces, no, Nehemías no tiró la toalla, Nehemías no se desanimó por la oposición, al contrario, escúchame, Nehemías siguió trabajando, siguió levantando los muros de protección. Y dice el versículo 6,
ahí del capítulo 4, dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada, escucha, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. Esa palabra es muy importante. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Escucha, habían levantado hasta la mitad. Eso era bueno, pero no era suficiente. De nada sirve quedarse a medias. Hermano, concursé en los 400 metros, ¿verdad? Solamente llegué a 200 metros, me cansé y hasta ahí dejé la... No, pues eso no sirve, ¿verdad? Lo que sirve es que terminaras los 400 metros, ¿no? Que llegaras hasta la meta. Pero quedarse a la mitad no sirve de nada. Y la palabra clave allí en ese versículo 6, la palabra clave es la palabra ánimo. Dice que levantaron hasta la mitad, o que llevaban hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Y esa palabra ánimo, escúchame, es la palabra hebrea lev. L-E-V de burro, ¿verdad? Lev. Y esa palabra lev significa voluntad, significa cuidado, significa deseos, ganas, entusiasmo. Significa, hermano, que si queremos levantar muros en nuestra mente y no dejarlos a la mitad, debemos echarle ganas. Debemos hacerlo con ánimo, con entusiasmo, poner el corazón en ello. ¿Por qué? Porque vale la pena cambiar nuestros pensamientos. Ay, hermano, es que ya me cansé de orar, es que ya me cansé de alabar y adorar, es que ya me cansé de pedirle al Espíritu Santo todos los días que me llene y que... No te canses. Hazlo con ánimo, hazlo con voluntad, hazlo con ganas. Ponle corazón a la situación, ¿verdad? Porque vale la pena que todos los pensamientos basura que tenemos se vayan y ahora vengan pensamientos, como decía Filipenses, ¿verdad? Buenos, justos, amables, de buen nombre, de virtud, dignos. Si queremos levantar muros en nuestra mente y no dejarlos a la mitad, debemos hacerlo con ahínco. Y debemos ser también, escúchame, esforzados. Y debemos también ser disciplinados. Y debemos también ser constantes. Es una lucha. Es una lucha, pero tú necesitas esforzarte, disciplinarte y ser constante en estos 4 tipos de materiales, ¿verdad? Disciplinarte, esforzarte y ser constante en rendirle el señorío del Espíritu Santo en tu vida, en orar, en estudiar y escudriñar la palabra y en alabar y en adorar. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, pero aconteció, o sea, ellos continuaron, ¿verdad? A pesar de la oposición. Y dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod. Fíjate, ahora ya no es solamente Sanbalat. Primero empezó la cosa con Sanbalat, pero luego se le unió Tobías. Y a Tobías y a Sanbalat se le unieron los árabes. Y a los árabes y a Tobías y a Sanbalat se le unieron los amonitas. Y a esos 4 se le unieron los de Asdod. Ya no era un enemigo, ahora eran 5 enemigos en contra de los israelitas, ¿verdad? De los judíos. Dice, cuando oyeron estos 5 enemigos que los muros de Jerusalén eran reparados, escucha, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, o sea, ya estaban terminando la obra, ya iban a poner las puertas. Ya estaba casi todo listo, ¿verdad? Y cuando lo oyeron, escucha, dice ahí, se encolerizaron mucho. Versículo 8 dice, y conspiraron todos a una, los 5, para venir a atacar Jerusalén y para hacerle daño. Escúchame, hermano, cuando tú y yo empezamos a cambiar, a intentar cambiar nuestros pensamientos, echar fuera los pensamientos basura y poner pensamientos nuevos y buenos, escúchame, la oposición va a ser terrible y el enemigo va a hablar de atacarte y de hacerte daño. Y entonces, dice el versículo 9, escucha, dice, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Déjame decirte esto, hermano, el enemigo nunca se va a dar por vencido. Si algo tiene el enemigo es
terquedad y necedad, ¿no? Él es necio y él va a atacarnos una y otra y otra y otra vez. Y cuando Nehemías vio que las cosas se estaban poniendo ya bastante serias, bastante complicadas, escúchame, Nehemías refuerza la oración. ¿Escuchaste eso? Ay, hermano, es que desde que decidí cambiar mis pensamientos, la cosa se puso más difícil. Me llegan más pensamientos basura, ¿no? En lugar de irse, me vienen más pensamientos de ira, de odio, de rencor, de temor, de miedo, de depresión. O sea, como que yo le abrí la llave a pensamientos malos y ahora estoy inundado de pensamientos malos. No, 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 no. Entonces, ese es un ataque. Entonces necesitas reforzar más. No, la solución es dejar de orar. No, la solución es reforzar la oración. Cuando los ataques se ponen más difíciles, hermano, la respuesta es no dejar de orar, sino orar más y poner guardias de día y de noche. Poner guardias de día y de noche para contrarrestar los pensamientos basura y estar alertas espiritualmente hablando. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. En cuanto tú y yo declaramos la guerra al enemigo y decimos, ya no voy a tener estos pensamientos, ya voy a dejar estos pensamientos, voy a abandonar estos pensamientos de celos, voy a abandonar estos pensamientos de ira, voy a abandonar estos pensamientos de rencor, voy a abandonar estos pensamientos de temor, ya no los quiero más. En cuanto tú dices esa declaración y en cuanto tú dices, voy a empezar a pensar lo justo, lo puro, lo amable, lo bueno, lo de buen nombre, donde haya virtud, donde haya cosas buenas, cuando tú dices esa declaración, hermano, el enemigo se encoleriza, el enemigo se enoja, el enemigo dice, no, 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 ¿cómo? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Que vas a dejar de pensar en lo que has pensado toda tu vida y en donde yo tengo dominio y poder y autoridad sobre tu corazón, sobre tus actitudes, sobre tus palabras, sobre tus acciones? No, no, tú no vas a hacer eso. Y entonces se deja venir, hermano, primero con ataques pequeños, porque dice, a esta, con ataques pequeñitos la venzo, ¿verdad? Luego se desanima, luego tira la talla. Pero cuando ve que tú dices, no, ahora no, ahora voy a orar, ahora voy a buscar a Dios, entonces empieza a venir con ataques más fuertes. Y si ve que tú sigues poniendo el dedo en la llaga, hermano, entonces él te viene con toda la infantería, ¿verdad? Con tanques y bombas atómicas. Escúchame, y entonces empiezan los pleitos con tu marido y empiezan los rollos con tus hijos y entonces se te muere el perico, ¿cómo se dice esto? Descompone el boiler, la estufa, se muere la abuelita, ¿verdad? Te corren del trabajo, y tú dices, ¿qué está pasando? Y no lo relacionas, escúchame, no lo relacionas. Y como te está pegando por un lado que no tiene nada que ver con pensamientos, ¿verdad? Te está pegando por otros lados, por otros frentes, entonces tú dices, no, estoy bien desanimado, ya ni a la iglesia quiero ir, porque mira todo, escúchame, todo está enfocado en lo que tú empezaste a decir cuando declaraste, voy a empezar a pensar diferente. Y desvió tu atención. Jesús habla vuelvo a repetirte, de velar y orar para no entrar en tentación, de estar alertas, de poner guardias de día y de noche. Segunda de Corintios, ve conmigo ahí, pero no pierdas de vista a Nehemías, porque vamos a regresar a Nehemías capítulo 4 y segunda de Corintios capítulo 10, yo te lo leo, el versículo 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para, escucha, la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escucha lo que viene a continuación, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo puedo cambiar de esta manera, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios para mi vida. Eso sería más o menos lo mismo, hermano.
Escúchame, necesitamos derribar argumentos de duda, de mentira, de temor, de odio, de ira, de resentimiento. Derriba esos argumentos en tu mente, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Y por qué esta vecina sí tiene más dinero que nosotros, verdad? ¿Y por qué esta vecina sí estrena carro y nosotros no podemos estrenar? No, 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 no. Esos son pensamientos de envidia, de celos, de amargura. Derríbalos. A ver, yo tomo cautivos estos pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Tomo cautivos estos pensamientos, los echo fuera de mi vida. Y Señor, te doy gracias por la vecina y te pido que estrene 3 carros más nuevos, ¿verdad? Y te doy gracias por ella porque la prosperas a pesar de que es una pagana chismosa. Pero te doy gracias que tú la bendices, ¿verdad? Ay, este desgraciado que me abandonó y me dejó hace 6 años, ¿verdad? Y nunca se hizo cargo de sus hijos y maldito. A ver, ¿qué estoy pensando? Yo tomo cautivos estos pensamientos de ira, de coraje, de resentimiento, de amargura, los echo fuera y oro y digo, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús y perdono a la lagartona con la que se fue y perdono que nunca se hizo cargo de mí, de sus hijos y perdono su abandono y perdono su maldad y perdono su pecado. Y si quieres dar un paso más adelante, y lo bendigo y prospéralo, ayúdalo, bendícelo, guárdalo, cúbrelo con eso. Ya sería, wow, palabras mayores, ¿no? Pero escúchame, hermano, necesitamos derribar argumentos y llevar presos los pensamientos a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra, a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos dormirnos, hermano. No podemos tomar tiempos cuando estamos peleando contra los pensamientos basura, cuando estamos levantando muros de protección para tener pensamientos buenos. No podemos tener tiempos de descanso o días libres. Nunca vas a leer ahí en Nehemías que dice, y cuando estábamos a la mitad del muro, ¿verdad? Yo decidí irme a tomar 5 días a Sigua, porque ya estaba bien cansado, ¿verdad? Y la lucha estaba bien difícil. Entonces dimos tiempo de vacaciones, como ya venía Navidad y Año Nuevo. Entonces 2 semanotas, ¿verdad? 2 semanotas para todos y regresamos ahí para el 6, para el 8, para el 10 de enero, ¿no? Y mientras el enemigo va a venir, nos va a hacer pedazos. No, 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 no. No puedes descansar, no puedes tomarte tiempos libres, no puedes tomarte tiempos de vacaciones, hermano. En tu lucha con la mente, la lucha con la mente es todos los días, los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Porque todo el tiempo estás pensando, todo el tiempo te están llegando pensamientos a tu mente. Regrésate conmigo a Nehemías, en el capítulo 4. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Y dijo Judá, escucha esto, es muy importante, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Escucha lo que acaba de decir, hermano, la cita. El escombro es mucho, claro que sí. El escombro es muchísimo, porque son años de permitir la entrada de pensamientos basura a tu mente: ira, rencor, coraje, venganza, odio, resentimiento, temor, miedo, amargura, tristeza, melancolía, depresión, envidia, celos, duda, afán, ansiedad, lascivia. Años. Llevas años dejando pasar. Entonces ahí tienes escombro a morir, ¿verdad? Y dice, ya no podemos porque la tarea se ha hecho difícil, los acarreadores se han debilitado porque es muchísimo escombro, esto es muy laborioso, esto requiere de mucho tiempo, hermano, esto requiere de mucho esfuerzo. Y la verdad, hermano, es que, híjole, cómo se batalla, cómo se pelea, cómo se lucha. Ya me cansé. Y yo te digo algo, hermano, no puedes cansarte. Es una tarea difícil, es una tarea laboriosa, pero no puedes entrar en desánimo y no puedes abandonar la obra. No puedes decir, no, hermano, no, definitivamente no puedo edificar el muro, ¿verdad? Esto es muchísimo trabajo, esto es muy difícil, esto es imposible. No,
déjame decirte algo, si la Biblia dice que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Puedes levantar muros de protección en tu mente y puedes empezar a dejar de pensar pensamientos basura y puedes empezar a pensar pensamientos nuevos y buenos. Si no pudieras, no existiría la cita de Filipenses que acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Porque ¿para qué nos pide Dios pensar cosas buenas, justas, honestas, puras, de buen nombre, de virtud? Si sabe que no lo vamos a lograr, ¿para qué se los pido? No lo van a lograr, son seres humanos que no van a lograr eso. No, pero escúchame, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios sabía que tú sí puedes, yo sí puedo levantar pensamientos buenos, justos, honestos, puros y echar fuera de nuestra vida los pensamientos basura. ¿Es laborioso? Sí. ¿Es mucho trabajo? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿El escombro es mucho? Sí. ¿Pero se puede? Sí. Hermano, ¿y valdrá la pena? Sí. Y ese es un sí grandote, ¿verdad? Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, capítulo 4, verso 14 de Nehemías. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Escucha las palabras, hermano. No teman. No tengan temor, eso es lo primero que el enemigo hace, meternos temor, ¿verdad? Y Nehemías dice, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Déjame decirte esto, cuando tú lees entre el versículo 10 y el versículo 14, tú lees que el enemigo intentó aprovecharse de la debilidad de los judíos que estaban diciendo que era mucho trabajo y mucho escombro y amenazaba con atacar y con hacer cesar la obra y con matarlos. Y de hecho, hermano, lo que infiere ahí antes del versículo 14 es que había judíos traidores que estaban a favor del enemigo y les amenazaban diciéndoles, cuando ustedes menos se den cuenta, ellos van a caer encima de nosotros y nos van a hacer pedazos. Y Nehemías los anima diciéndoles tres cosas. La primera, no tengan temor. No tengan temor. Ahora escúchame, tú y yo debemos echar fuera el miedo y la duda de nuestros pensamientos. Dios está conmigo como poderoso gigante, ¿verdad? Dios me va a ayudar. Yo voy a cambiar mis pensamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí, porque Él me ayuda, porque Él es mi ayudador. Amén. Y porque mi mente puede ser transformada por el poder, no mío, sino el poder del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Número 2, les dice Nehemías, acuérdense del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que pelea mis batallas. No es en mis fuerzas, no lo voy a hacer yo por mí mismo. Es Jehová Sabaoth, ¿no? Es Jehová de los ejércitos, el que pelea por mí y me da la victoria. Y número 3, dice Nehemías, les dice, peleen por las personas que más quieren. Por sus hijos, por sus esposas, por sus esposos, por sus familias. Porque escúchame, porque si levantamos muros en nuestra mente, los primeros beneficiados somos nosotros, pero después también las personas que nos rodean. Hebreos dice que no dejemos crecer ninguna raíz de amargura, ¿verdad? Porque eso va a contaminar a otros. Cuando yo dejo crecer raíces de amargura, cuando yo tengo pensamientos basura, los primeros afectados, ¿quiénes son? Mis hijos, mi esposa, los que viven alrededor de mí. Y luego mis compañeros de trabajo, o mis familiares, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo. Y luego mis compañeros de trabajo. Y luego mis vecinos. Y todos me conocen como, ay, un señor odioso, ¿verdad? Dice y hace un montón de cosas terribles. ¿No? ¿Quién lo aguanta? ¿Un genio? ¿Una ira? Siempre está hablando mal de todo, siempre, no, con lo que menos puedas tener de contacto con él, con ella. Sí, porque tus pensamientos, hermano, afectan, empezando por tu círculo más cercano y hasta el más lejano, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona cambia su manera de pensar y empieza a tener pensamientos buenos, justos, de buen nombre, de virtud, de justicia, de bondad, empieza a afectar sus círculos, los más cercanos primero y los más lejanos después. Por eso dice Nehemías, peleen por las personas que más quieren. Fíjate, con esto termino. Nehemías capítulo 4, versículo 15.
Dice, escucha, esto es muy importante, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos, fíjate en esas palabras, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. De repente el enemigo se dio cuenta y dijo, no, ya no hay nada que hacer. Más bien el que se desanimó fue el enemigo. El que dejó de buscar atacar fue el enemigo, porque el enemigo se dio cuenta que a ellos ya les había caído el 20, lo valioso que era levantar los muros, y nada los iba a hacer desistir. Y cuando eso lo vio el enemigo, dijo, se acabó, ya no podemos pelear contra ellos. Por más que les digamos, por más que los amenacemos, por más que les hagamos, ellos van a terminar de construir lo que ellos se han propuesto construir. Escúchame, hermano, entender la importancia de que necesitamos un muro que guarde nuestros pensamientos nos trae convicción para ponernos a trabajar. Es como, te voy a poner un ejemplo, es como cuando entiendes la importancia de ya no tomar refresco. Cuando no la entiendes, no hay poder humano que te quite el refresco, ¿verdad? Tu mamá te puede, hijito, ya no tomes refresco, ¿verdad? Y tú, ay, mamá, no pasa nada, ¿verdad? Y tráigame la coca de 8 litros, ¿no? Y sigues tomando. ¿Por qué? Porque a ti no te ha caído el 20 que estás deteriorando tu salud por causa del refresco, ¿verdad? Y te lo dice el doctor, señor, usted ya no puede tomar más refresco, ya tomó todo el refresco de su vida, ya no puede tomar más refresco. Y tú dices, ay, ¿qué sabe? Este doctor ni es doctor, ¿verdad? Mi mamá no sabe, mi esposa no sabe, ¿verdad? Todos me quieren quitar el refresco, pero a mí me vale, a mí me gusta y yo me lo sigo tomando, ¿verdad? Porque nunca, no te ha caído el 20, pero escúchame, pero un día te cae el 20 por alguna razón, ¿verdad? Un día dices, ¿qué estoy haciendo yo tomando esta cochinada? ¿Verdad? Esto me está haciendo daño, esto me está perjudicando. Y entonces cuando te cae el 20, cuando te llega esa convicción, el mal hábito, escúchame, queda desbaratado y dejas de tomar refresco. Y todos se impresionan, ¿verdad? Ah, ¿y ahora por qué ya no tomo? No, ya no tomo. ¿Y de cuándo acá, verdad? ¿Te dijo tu mamá? No. ¿El doctor te convenció? No. Ni el doctor, ni mi mamá, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos. Me cayó el 20 que esto no vale la pena y ya no lo quiero más. Y entonces cambio. Escúchame, lo mismo sucede, cuando nos cae el 20 de que es necesario, es importante, es trascendente levantar muros de protección en nuestra mente para tener pensamientos diferentes. Cuando nos cae el 20, el enemigo dice, ya no puedo hacer nada en contra tuyo. Por más que te amenace, por más que te quite el empleo, por más que te distraiga con otras cosas, ya no puedes, porque ya te cayó la convicción. Y ahora, en esa convicción, vas a trabajar en cada uno de los materiales para seguir levantando muros para pensar distinto. Y entonces es que el Espíritu Santo puede continuar, hermano, trabajando en renovar nuestra mente con pensamientos buenos, con pensamientos nuevos que agradan al Señor. Levantar muros en nuestra mente cambia nuestra manera de pensar y lo podemos lograr. Y te digo por qué, porque Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer hoy, hermano? Si te cayó el 20 de esta predicación, ¿verdad? Necesitamos levantarnos hoy con el propósito de comenzar hoy mismo a edificar con los materiales para levantar los muros en nuestra mente. Rendirnos al Señor y del Espíritu Santo, escudriñar la palabra, tener vidas de oración, adorar y alabar. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres echar de tu vida los pensamientos basura y que vengan pensamientos nuevos? Echar de tu vida los pensamientos viejos, los pensamientos que ofenden a Dios y traer a tu mente muros de protección que hagan que dentro surjan pensamientos buenos, agradables, dignos, de buen nombre. ¿Lo quieres hacer, hermano? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Amén. Y vamos a orar. Y déjame decirte, te anticipo, es una obra difícil, es una obra laboriosa, el escombro es mucho y puedes correr el riesgo de desanimarte. Pero déjame decirte que nos caiga el 20, que entendamos que Dios está con nosotros y que sí podemos hacerlo.
Amén. Voltéate con el que está a tu lado y dile, sí puedes hacer. Anímalo, ¿verdad? Dile, tú puedes levantar muros de protección. Cierra tus ojos ahí y dile conmigo al Señor, Padre Celestial, esta mañana yo te pido perdón por todos mis pensamientos basura que he tenido ahí por años, porque no he tenido contención, no he tenido muros que protejan mi mente, Señor, y mi mente ha estado vulnerable a todos estos pensamientos y yo he permitido, yo he dejado pasar todos estos pensamientos de ira, de coraje, de celos, de amargura, de tristeza, de melancolía, de depresión, de temor, todos estos pensamientos de angustia, yo los he dejado pasar, Señor, y hoy me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús, y hoy te pido que tu Espíritu Santo me ayude a echar fuera cada uno de estos pensamientos que me hacen actuar mal, hablar mal, pensar mal, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, quiero empezar a levantar muros de contención, muros de protección en mi mente. Hoy quiero, Señor, empezar a pedirte, Padre, que diariamente yo pueda rendir mi vida al señorío del Espíritu Santo, que diariamente yo pueda tener tiempos para escudriñar tu palabra, que diariamente yo pueda tener tiempos de oración y que diariamente, Señor, yo pueda tener tiempos donde pueda alabarte y adorarte y ser agradecido, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú me has dado y por todo lo que tú vas a continuar haciendo en mi vida, Señor. Que yo pueda usar estos 4 materiales y que yo pueda levantar muros de protección en mi mente, Señor, y que puedan venir a mi vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo pensamiento verdadero, todo pensamiento honesto, todo pensamiento justo, todo pensamiento puro, amable, de buen nombre, de virtud, todo pensamiento digno de alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Que mis pensamientos sean cambiados, que mis pensamientos sean transformados en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que mis actitudes, mis acciones, mis palabras sean también cambiadas a partir de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que el 20 me caiga, Señor, que yo pueda entender lo importante que es levantar muros de protección, que yo deje de pensar lo que es vacío, hueco, Señor, y que yo comience a buscar, Señor, pensar cosas buenas en mi vida, con muros de protección alrededor de mi mente, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tú eches fuera todo desánimo, todo temor, todo miedo, Señor. Que tú eches fuera, Padre Celestial, todo pensamiento de no se puede, no lo voy a lograr, esto es mucha tarea. Que tú lo eches fuera, Señor, y que yo pueda saber que tú estás conmigo, Señor, y que yo soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús.